placer escuchar el discurso de Manuel. Este año ha sido un punto de inflexión en nuestra historia. Un periodo de transición entre un siglo de miseria que llega a su fin y un futuro próspero para nosotros y nuestros hijos que comienzan a nacer. Ha sido difícil para todos, pero a la vez muy necesario. Nuevamente les agradezco por haber confiado en este gobierno. A diferencia de los políticos a los que nos habíamos acostumbrado, nosotros siempre sostuvimos que la única forma de salir era con un plan de gobierno basado en verdades incómodas y no en promesas vacías de prosperidad. No quiero detenerme demasiado en lo que ya expuse hace unos días en cadena nacional, pero lo que nos propusimos cuando comenzamos el mandato fue un ajuste fiscal de 15 puntos del PBI, aplicar un torniquete a la emisión monetaria para dejar de alimentar el monstruo inflacionario y un fuerte ancla cambiario para fortalecer el peso en el tiempo. Los expertos de siempre, esos que jamás cosecharon un logro propio y que son coleccionistas de fracasos, decían que era imposible. Solo el equipo económico liderado por Toto Caputo y yo apostamos a este programa contra todos. Decían que no se podía hacer un ajuste de un punto del PBI en un año y terminamos ajustando 5 puntos en el Tesoro y 10 puntos en el Banco Central, haciendo el ajuste más grande de la historia. Para tener conciencia de lo que se logró, cuando ustedes miran la historia argentina, de los últimos 123 años tuvimos déficit fiscal en 113. Y en los 10 que no tuvimos déficit fiscal, yo siempre hablo en la línea financiera, era porque estábamos en default y no pagábamos los intereses. Es decir, que en rigor nunca tuvimos equilibrio fiscal. Y cuando nosotros decíamos que íbamos a un programa de déficit cero, nos decían que era imposible. Decían que era una locura creer que se podía ajustar más de un punto por año. Y gracias al trabajo enorme de Toto Caputo y todo su equipo, alcanzamos el equilibrio fiscal en el primer mes de gestión. Entonces empezaron con que se trataba de licuadora, que había tijerita, que no había motosierra. De hecho, el ajuste fue de 7 puntos del PBI y dados que teníamos conciencia que el aumento de ahorro que estábamos generando no iba a tener contrapartida en inversión, sabíamos que de inicio íbamos a tener una caída en el nivel de actividad económica y que además, mientras que estábamos sincerando la economía, obviamente que ese sinceramiento implicaba un salto en la pobreza. Entonces decidimos desde Capital Humano dar contención social a los más vulnerables, al tiempo que también en una acción conjunta entre la ministra Petovelo, la formidable y maravillosa ministra Patricia Bullrich y el querido Guillermo Ferraro, que en paz descanse, hicieron el trabajo fenomenal de no solo dar contención a los más vulnerables, sino que esa acción nos permitió terminar con los gerentes de la pobreza y que se abusaban de aquellos que menos tienen. Y dentro de las cosas que hicimos en ese momento, bajamos la cantidad de ministerios a 9, eliminamos secretarías, subsecretarías, eliminamos determinadas oficinas estatales, oficinas que, por ejemplo, se utilizaban para perseguir a opositores ideológicos, es decir, para perseguir a liberales concretamente, como eran el Ministerio de la Mujer o el INADI, donde cada vez que uno expresaba las ideas de la libertad le cargaban una denuncia por
discurso de odio. Es decir, para ellos odio es decir que 2 más 2 es 4. Y en ese sentido también eliminamos la obra pública, una fuente de corrupción gigante en la historia argentina. Eliminamos también las transferencias discrecionales a provincias. Eliminamos subsidios. No solo que además eliminamos los subsidios, sino que además echamos empleados públicos, dimos de baja cientos de miles de contratos y todavía hay caraduras que dicen esto que era mucha licuadora y tijerita, que el ajuste lo pagó la gente y no la casta. Es más, cierto caradura días atrás dijo que el ajuste lo habían pagado los jubilados. Hay que ser mentiroso e inmoral y sinvergüenza para decir algo así, porque el gasto público cayó 30% en términos reales, mientras que la cuenta de jubilaciones en términos reales está por encima de lo que estaba en el mes de noviembre, cuando nosotros, digamos, nos encontramos con las cuentas cuando asumimos en diciembre. Por lo tanto, digamos, no lo pagaron los jubilados el ajuste, sino que lo pagó el choreo de la política. Pero no era el único mecanismo por los cuales generábamos emisión monetaria. Teníamos factores de creación endógeno que derivaba de los pasivos remunerados del Banco Central. Hay un pequeño detalle, no sé si lo contó Guido, pero... 13:42, está hablando en estos momentos Javier Milei en la Bolsa de Comercio de la provincia mediterránea en Córdoba, Pablo, efectivamente, ¿no? Sí, exactamente, Bolsa de Comercio, con un Milei que vuelve a repetir un poco su caballito de batalla durante todo el año, sobre el ajuste que hizo y cómo eso permitió al sector privado ahorrar y empezar a invertir, lo que va a generar la reactivación económica. Esto es el discurso básicamente que hizo hoy, ahora en Córdoba, y que hizo ayer en Tucumán, cuando recibió un premio de una fundación vinculada a sus ideas, donde estuvo también el gobernador Jaldo y el gobernador Jalil, de Catamarca. Es un Milei que quiere empezar, por lo menos hacia fin de año, a recorrer un poquito más el país. Bueno. Claro, marcaste vos que lo que quería era mostrarse con gobernadores, ¿no? Que esa era una clave, quizás haya sido ese vínculo con gobernadores, incluso con los aliados, los opositores aliados, ha sido un déficit, ¿no? Sí, fue un déficit en general de la gestión de Milei que recorrió muy poquito el país. Si uno revisa, fue a Santa Fe un par de veces, fue a Córdoba, fue a Tucumán ayer, fue a Corrientes, donde prácticamente estuvo unas horas solamente para recibir también un premio de una fundación libertaria, a Salta y no mucho más, a la Antártida. Sí. Muy poco recorrido por el país del presidente Javier Milei, que en general tuvo poca agenda también. Cuando durante todo el año siempre nos preguntamos qué hace el presidente todo el día en Olivos, no tiene agenda pública, no inaugura obras, cosas que nos tienen acostumbrados o nos tenían acostumbrados otros presidentes. Bueno, hay un estilo Milei que es completamente diferente. Gracias, Pablito.